Córdoba. 1.300 personas sufren un ictus cada año en Andalucía. Hoy es el Día Mundial del Ictus y los especialistas aprovechan esta jornada para llamar la atención sobre todo lo que podemos hacer nosotros, lo que está de nuestra parte para prevenirlo. Francisco Javier Martínez, presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Vascular, ¿es el ictus mucho más frecuente de lo que pensamos? Bueno, pues la probabilidad de ictus es muy, muy importante. Pues hay que tener en cuenta que la población cada vez tenemos una mayor esperanza de vida, con lo cual las enfermedades vasculares, en este caso estamos hablando de una enfermedad vascular que afecta a un área que es la del cerebro, ¿no? Pues cada vez somos más añosos y el proceso de degeneración del cuerpo, incluido el de las arterias, que son las que llevan la sangre a los órganos, pues existe. ¿Qué ocurre? Que lo que reivindicamos aquí desde nuestra nota de prensa es que aproximadamente un 35% de estos ictus que se nos producen, que es un número muy, muy importante, a nivel de España, pues tenemos un ictus cada 5 minutos y el 50% de ellos, es decir, que pueden tener unas secuelas incapacitantes. Si hablamos a lo largo de la vida, en un grado o en otro, aproximadamente un sector de personas pueden tener algún tipo de ictus. Bueno, pues de estos ictus que se nos producen, el 35% están localizados en un área accesible para la prevención, que es la arteria carótida. Y de ellos, el 14% se producen en estenosis pequeñas. Actualmente los programas de screening que existen en la población a través de una prueba no cruenta, no invasiva, que es el ecodoppler, ¿no? Que hoy en día lo conocemos todos y está muy bueno, lo que se hace a las embarazadas para verle a los bebés, pero para ver las arterias estas a nivel del cuello. Es una prueba muy sensible y específica que puede detectar pequeñas alteraciones a nivel de esa arteria, que como te digo es hasta el 14% responsable del desarrollo de un ictus posterior. Con lo cual, si conocemos eso y lo tratamos, estamos haciendo una labor preventiva, que es lo que reivindicamos en días como este, porque los ictus que sucedan, pues tendremos que seguir tratándolos a través del programa de código ictus, implantado en nuestra comunidad, etcétera. Pero lo que se trata realmente es de proporcionar salud, ¿no? Y la salud se proporciona evitando hábitos negativos que incidan en el desarrollo de esta o de otro tipo de procesos, ¿no? Y importante, como dice, esa prueba para saber si hay un estrechamiento, si se ha producido una estenosis, pero la pregunta o la duda que me surge es esa estenosis está producida, digamos, es algo que puede tener una persona, pues que sea congénito, que lo tenga de nacimiento o no lo tenga, o se produce por malos hábitos o las dos cosas. Obviamente hay factores congénitos que nos van a hacer que se desarrollen este tipo de enfermedad antes que otros. Es decir, por ejemplo, los diabéticos desarrollan placas arterioscleróticas con mayor probabilidad que una persona no diabética. Las personas que tienen dislipemia familiar, es decir, valores muy elevados de colesterol, triglicéridos, pues se van a depositar en sus arterias, y una de ellas es la carótida, antes que otras personas. Y como te he dicho, el devenir de los años también es importante. Entonces, quizás cuando se juntan esta serie de cosas, es decir, tenemos una dislipemia familiar, tenemos somos diabéticos y tenemos una determinada edad y hemos tenido familias que han tenido problemas vasculares, pues quizás deberíamos hacer un programa de screening y revisarle las carótidas. Es una prueba que se tarda en hacer 5 minutos y en 5 minutos por cada lado, ¿no? Tenemos el derecho y el izquierdo, podemos descartar esta causa, que ya os digo que es muy importante, hasta en un 15-20% de los pacientes que sufren el ictus. Entonces se trata de hacer screening, pero también se trata de implementar medidas saludables, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes una dislipemia familiar, valores muy elevados de triglicéridos o colesterol, tenemos que ser muy incisivos en el tratamiento, farmacológico, muy incisivos en el control de esos factores como la alimentación que nos pueden llevar a elevarlos, ¿no? Si ya de por sí tenemos facilidad y encima tenemos malos hábitos alimenticios, pues peor todavía, implementar el tema del ejercicio.
para que también contribuya a controlar tanto el nivel de azúcar como el nivel de grasas que tenemos en nuestro cuerpo. Y luego ya, pues, por ejemplo, el consumo del alcohol. El alcohol tiene ahí esa doble faceta donde se decía antiguamente que un consumo de un vaso de whisky por la noche prevenía los infartos. Es decir, hay una serie ahí de leyendas urbanas donde lo que sí produce el alcohol es una alteración del metabolismo de las grasas y hace que, por eso engordamos con la cerveza, y tenemos una alteración en el metabolismo y se tiende a depositar más grasa. Entonces, todas esas cosas parten de una buena educación sociosanitaria y tenemos que implementarla en todos para que seamos conscientes de que no se trata de vivir más años, sino de vivir más años con calidad. Son esos hábitos de vida saludables, ¿no?, que nos sirven para todo, ¿no?, para la prevención no solamente de un ictus, sino de muchas más enfermedades. De muchas más cosas, en el caso del screening, doctor, le preguntaría si de quién depende que nos hagan esa prueba, que como dice es tan sencilla. Quiero decir, cuando una persona tiene antecedentes o es susceptible o puede ser sospechoso de que tenga este problema, es su médico el que tiene que caer en la cuenta de que es necesario o recomendable hacer esa prueba. ¿Somos nosotros los que la podemos pedir? Efectivamente, yo creo que actualmente no existe, lo mismo que hay programas de screening, por ejemplo, del cáncer de mama, ¿no?, del cáncer colorectal, del cáncer de próstata en varones. No existen programas de screening a nivel vascular, y eso es una cosa que desde nuestra sociedad pues venimos demandando, sobre todo cuando se nos afecta a otros órganos. Nosotros los cirujanos vasculares hacemos screening de motu propio cuando nos llegan enfermos que tienen afectado otro territorio, es decir, porque la arteriosclerosis, que puede estar en la base de todo esto, no es un fenómeno único, es decir, no te da arteriosclerosis en las piernas, ¿no?, o en el corazón, te da en todo el cuerpo. Tienes todo el cuerpo afecto, que se ha manifestado a lo mejor antes en otros territorios, pero existe una relación directa, y ya está conocida desde hace mucho tiempo, de la asociación de territorios. Entonces, a nivel de prevención de ictus, nosotros sí que realizamos, los cirujanos vasculares, screening en estos pacientes que nosotros estamos tratando por otras áreas del cuerpo que tienen arteriosclerosis, y les revisamos las carótidas, y realmente se encuentran pacientes que tienen carótidas incluso muy avanzadas, que no han dado todavía sintomatología. Y esa prevención y ese tratamiento de esas personas antes de que ocurra el ictus, pues es realmente lo que es proporcionar salud. Porque cuando ocurre un ictus, que puede ser, como hemos dicho, muy deshabilitante, no es deshabilitante solo para el paciente, es para la familia, para el entorno familiar, para la estructura, porque todos podemos pensar un ictus en unas situaciones magníficas de preparación social, pero puede ocurrirle a una pareja de abuelitos que viven en una sierra, que viven y donde los dos tienen ahí un equilibrio inestable, de que donde aportan cada uno su independencia. Pero si ocurre un ictus y esta abuela tiene que hacerse cargo del abuelo porque los hijos viven fuera, porque están trabajando o están en otros sitios de España, y no tienen incluso una casa adaptada, y este señor se ha quedado parapléjico y no puede moverse, pues ha cambiado mucho una estructura social que mueve a otras estructuras sociales, la de los hijos, la de las asistentes sociales, la del centro de salud para prevenirle úlceras por decúbito. Es decir, no solo hay que fijarse en lo que produce la enfermedad, sino en los cambios sociosanitarios que consumen recursos, y eso es muy importante. En todas las consecuencias que trae, ¿no? No solamente para la persona que lo sufre. Claro, no solo para la persona, que obviamente es la primera afectada y la que sufre, ¿no?, directamente esto, pero el entorno también se ve comprometido siempre en mayor o en menor grado.